diagnósticos extraordinarios. Hayward Heath, Reino Unido. Hayward Heath es un pueblo del Reino Unido en una zona rural al sur de Londres. Es el hogar de Elena Green, de 19 años. Mi habitación es el único lugar en el que estoy. Es prácticamente lo único que veo, un día sí y otro también. Nunca salgo. Elena lleva 12 meses postrada en la cama y apenas puede visitar el mundo exterior a través de la ventana de su dormitorio. Es frustrante, sobre todo porque mi vida no ha sido siempre así, porque sé lo que es ser normal. Elena no puede levantarse y padece una compleja enfermedad genética que afecta a todas sus articulaciones y que le va reduciendo lentamente todas sus funciones corporales. Elena, ¿quieres la pastilla para el dolor, querida? Sí. ¿Sí? Sin embargo, dentro de unos días, Elena irá a Barcelona para una operación que será un triunfo o un fracaso. El médico se dirigió a mí y me dijo, si no te operas, empezarán a ajustarse. Y cuando empiecen a ajustarse, se dislocarán más. Y cuanto más se disloquen, más peligro correrás, hasta que un día sea todavía peor y no te puedas recuperar. Y esa es la aterradora verdad. Así que... Desde pequeña, la única hija de Martin y Leticia fue un torrente de energía. Solía cantar, bailar, actuar, tocar instrumentos. Era algo revoltosa por aquel entonces. A veces demasiado lista para su propio bien. Demasiado lista. A veces demasiado lista para nuestro bien. Sí. De pequeña, Elena era muy flexible, pero supusieron que era hipermóvil o de articulaciones muy flexibles, una enfermedad que afecta aproximadamente al 20% de la población. Pero cuando tenía 11 años, su profesora de ballet expresó su preocupación por la flexibilidad extrema de Elena. Su profesora me dijo, no puedo presentar a Elena a los exámenes y no puedo pedirle que se quede. Debe abandonar, se disloca las rodillas y se las vuelve a colocar. Cuando Elena alcanzó la adolescencia, seguía siendo muy activa, aunque se dislocaba constantemente las articulaciones y le provocaba mucho dolor. También sufría mareos habituales y fuertes dolores de cabeza, aunque los médicos no lograban diagnosticar a qué se debía. Creo que lo peor era cuando me dolía y no tenía un nombre para ese dolor. Ni un médico que me pudiera decir, sí, sé lo que te pasa y te puedo dar una medicina para el dolor. Al cumplir los 15 años, Elena se desplomó y la trasladaron al Hospital Infantil de Brighton. Estuvo como una semana ingresada y llegaron a la conclusión de que padecía el síndrome de Ehlers-Danlos, que le provocaba los desmayos y le ocasionaba las dislocaciones. El síndrome de Ehlers-Danlos, o SED, afecta a menos de una de cada 40.000 personas y se engloba dentro de un grupo raro de trastornos hereditarios que afecta a la producción del colágeno en el organismo. El colágeno proporciona fuerza y elasticidad a todos los tejidos conjuntivos del cuerpo y es básicamente el pegamento que mantiene unido al cuerpo. Elena no produce colágeno suficiente para mantener colocadas sus articulaciones. Los 2 años siguientes estuvo más tiempo ingresada que fuera del hospital. Tener un nombre para sus problemas ayudó a la familia a entender lo que sucedía, pero en el transcurso de los últimos 3 años, el SED ha tenido un efecto devastador en el organismo de Elena. Elena se disloca varias articulaciones. Todos los días se le sale la muñeca, los dedos, los pies, los dedos de los pies. La cadera es lo peor. El dolor es espantoso. Si me levanto un par de horas, bueno, levantarme un par de horas, puedo sufrir 7 u 8 dislocaciones. Además de las dislocaciones, la falta de colágeno en el tejido conjuntivo del aparato digestivo de Elena implica que no pueda tragar los alimentos. Llevo sin comer nada desde el día de Navidad de 2014, cuando me comí una salchicha de cóctel y un trocito de bizcocho. Elena ahora se alimenta mediante la nutrición parental total, o vía NPT. Pasa 15 horas al día conectada a una combinación especial de comida líquida que libera los nutrientes esenciales directamente en el torrente sanguíneo de Elena.
Creo que lo más importante del NPT es que todo tiene que hacerse de forma estéril, porque cualquier cosa puede provocar una infección en el corazón de Ilena. Es un trabajo en equipo, ¿verdad, Ilena? El NPT de Ilena se inserta en una vena enorme que hay justo bajo la clavícula que conduce directamente al corazón. Ya está. Después se prepara la bomba. Tiene que infundir 2 litros en 15 horas. Me alegro de que solo sean 15 horas. La última complicación de este síndrome tan destructivo ha sido que han diagnosticado a Ilena inestabilidad craneocervical. Los ligamentos del cuello se han vuelto demasiado débiles para sostener la cabeza. Llevo el collarín para evitar que se me disloque el cuello desde la parte de abajo del cráneo. Si no me lo pongo, podría provocarme un pequeño ajuste o un gran ajuste, o también podría producirme un derrame. La única solución es una operación de fusión espinal cervical que evitará que se le disloque el cuello, pero que conllevará que no pueda girar ni inclinar la cabeza. Cuando me enteré de que había una operación que podía ayudar, al instante pensé, Dios, sí. Y después ya recapacité y dije, vaya, una operación, bisturís y dolor. Hay muy pocos hospitales en el mundo especializados en la fusión espinal cervical para pacientes con SED. El más cercano está en Barcelona. Ilena espera que la cirugía le permita ponerse en pie e incluso andar. Sabemos que hay un 80% de posibilidades de que recupere completamente la función. Es una cifra enorme, no puede darnos más que esperanza. No podemos pensar en otra cosa que no sea el éxito, nada de negatividades. Llevo suficiente para 6 semanas. Si tiene que quedarse más, se desbaratará todo. A pesar de las probabilidades favorables, cabe una posibilidad entre 5 de que la cirugía fracase e Ilena se quede postrada en la cama el resto de su vida. No se puede vivir así para siempre. Yo no tengo la sensación de estar viviendo. Cuento minuto tras minuto, día tras día, y no es muy agradable. A continuación, las resonancias preoperatorias en Barcelona son agónicas para Ilena. Vale, Ilena, vamos a ponerte un almohadón sobre la espalda. En la espalda. Reino Unido. Ilena Green, de 19 años, está haciendo un viaje excepcional pero vital saliendo de su dormitorio. Padece el síndrome de Ehlers-Danlos o SED, que implica que todo el tejido conjuntivo de su organismo está tan suelto que se disloca constantemente las articulaciones. El caso de Ilena es tan extremo que su cuello ya no puede sostenerle la cabeza y el cráneo le aplasta los nervios de la columna vertebral. ¿Esto te hace daño en la espalda? No, está bien. Gracias. Han trasladado a Ilena en ambulancia aérea para someterse a una cirugía que le salve la vida en Barcelona. Barcelona, España. En el Centro Médico Tecnon se encuentra el Dr. Gillette, neurocirujano especializado en cirugías de columna a pacientes con SED. La enfermedad de Ilena se conoce como SED y afecta al tejido conjuntivo, lo cual implica que todos los tejidos de su cuerpo son más blandos. Sobre todo algo que se denomina inestabilidad craneocervical, que significa que tiene una inestabilidad entre el cráneo, las cervicales y la columna vertebral y por lo general no pueden soportar el peso de la cabeza. Sucede cuando hay una compresión del tronco cerebral que les hace padecer distintos problemas neurológicos. La intención del Dr. Gillette es utilizar barras y tornillos metálicos para fusionar la parte superior de las vértebras cervicales de Ilena en la unión que se conecta con el cráneo. Después de la operación, Ilena no podrá girar ni inclinar la cabeza, pero ya no se le dislocará el cuello y se liberará la presión que ejercen los nervios en la columna vertebral. Este tipo de cirugía que se realiza en pacientes con SED se describe como una vuelta a la vida. El dolor del cuello y el dolor de cabeza mejoran. En el caso de Ilena, nos gustaría que recuperara la función urinaria. Y en segundo lugar, aunque es algo que no podemos asegurar, es que en algún momento pueda volver a andar. Antes de llevar a cabo la operación programada, el doctor tiene que hacer varias resonancias a toda la columna vertebral de Ilena y a su cráneo. Vamos a intentar hacer la resonancia tanto en el lateral izquierdo como en el derecho, ya que no puedes mantener una posición firme de la espalda, ¿verdad? A causa del dolor.
Bien. La presión que ejerce el cráneo de Ilena sobre su columna le produce tener la espalda muy sensible al tacto. Vale, Elena, vamos a ponerte un almohadón sobre la espalda. En la espalda no, no pueden ponérselo en la espalda. No, no. Cada resonancia servirá de guía al doctor Gillette durante la operación. Esta es la imagen de tu cerebro, Ilena. ¿Lo Mira, ves? parezco muy lista. Todas estas resonancias ofrecerán una visión de 360 grados del cráneo y el cuello de Ilena, para saber la colocación exacta de los tornillos en su columna vertebral. Bueno, ya hemos acabado. Te deseo mucha suerte. Gracias. Creemos que Ilena está lista para la cirugía. Es una operación de larga duración, con una recuperación muy lenta y muchas posibilidades de comorbilidades, así que hay que estar muy comprometido. Hola, buenas tardes. Me alegro de veros. En su caso, creo que lleva mucho tiempo pensándoselo y que está muy preparada. Hola, Ilena. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás nerviosa o preocupada por la operación? Estoy algo nerviosa. Quiero quitármela de en medio. Supongo que quiero que termine ya. Ya, lo entiendo. No te preocupes. Debido a la complejidad, el doctor Gillette cree que la operación de mañana durará unas 10 horas. Quiero que acabe el dolor, aunque sé que va a ser peor. Sé que cuando pasen un par de días, que van a ser muy malos, empezaré a estar mejor. A continuación, se ajusta la colocación de los tornillos durante la operación de Ilena. Tenemos que pasar el tornillo por encima de esto. No podemos atravesar aquí. Tenemos que subir. Ilena Green, de 19 años, padece una forma rara del síndrome de Ehlers-Danlos. La enfermedad implica que el tejido conjuntivo de su organismo es tan débil que se le puede dislocar el cuello y matarla. Esta mañana está en Barcelona para una cirugía de fusión espinal que le salve la vida. Ahora voy a dormir. Te veo enseguida. Adiós. Te quiero. A los padres de Ilena, Martin y Leticia, no les queda otra que mirar cómo se la llevan en camilla a operarla con la esperanza de que pueda recuperar un poco su vida. Mis padres me han enseñado a buscar lo positivo y a bajar mis expectativas para no acabar decepcionada. Me han preparado muy bien, teniendo en cuenta que no sabíamos que iba a pasar esto. Aceptaré lo que consiga. Y sería estupendo ser una adolescente normal. Hola. ¿Qué tal? ¿Listos? Ahora es el turno del anestesiólogo, así que ¿te tumbas boca abajo o de lado? De lado. Vale, de lado. Como si estuvieras en la playa. Sí. La operación llevará unas 10 horas, pero se necesitan 2 de preparación antes de que pueda empezar. Ahora estamos colocando los electrodos. De esa forma, podremos evaluar la integridad de las estructuras neuronales que están potencialmente en riesgo durante la operación. Lo más importante de la cirugía de hoy es fusionar el cuello y el cráneo de Ilena. Gracias a unas pinzas especiales, los cirujanos pueden sostener la cabeza de Ilena en un ángulo predeterminado. Imaginen que alineamos la cabeza en esta posición, o en esta, o en esta, o en esta. Está mal. Después, les sería imposible leer. Así que es mejor que se miren los pies y que no miren hacia el techo. Como Ilena no podrá girar ni inclinar la cabeza después de la operación, es fundamental que tenga la posición correcta. Sí, creo que la alineación es correcta. Lo hemos comprobado varias veces. Ojalá que le cambie la vida a Ilena. Nunca se sabe. Por eso estamos aquí. La fusión cráneo-cervical para el SED es una operación tan especial que solo se lleva a cabo en algunos hospitales del mundo. La cirugía es compleja porque tenemos estructuras muy importantes como el tronco cerebral, la arteria vertebral. El doctor Gillette y el doctor Oliver trabajan juntos para insertar en primer lugar las barras y tornillos que fijarán la columna de Ilena en una posición determinada. Estos son los tornillos previstos. Tenemos previsto aquí el C1, C2 y C7. Esta será la trayectoria de los tornillos, ¿ven?
Y después, como vemos en la resonancia, aquí está la arteria vertebral. Así que tenemos que pasar el tornillo. Este será uno complicado. Tenemos que pasar el tornillo por encima de esto. No podemos atravesar aquí. Tenemos que subir. Para ayudar a fomentar el crecimiento óseo en el interior del marco de metal, han retirado 2 costillas de Ilena y las han colocado junto a sus vértebras. Aquí están los tornillos en el hueso occipital. Además, las barras y un tornillo en cada vértebra a cada lado, desde la C1 hasta la T1. Y después tenemos las costillas contra las vértebras fijadas con cables Songer, que permiten la fusión ósea. Vamos por la mitad y ahora nos preparamos para la segunda parte de la cirugía. Ilena ya lleva más de 5 horas en quirófano, pero al igual que muchos pacientes de SED, también tiene la médula espinal anclada. La columna debió de desprenderse cuando estaba todavía en el útero, lo que le provoca muchos problemas neuronales, que incluyen incontinencia, dolor lumbar y debilidad muscular en las piernas y la cadera. Al soltarla y volver a colocarle la columna, el doctor Gillette espera que Ilena pueda recuperar algunas de sus funciones. Todo ha ido bien. Y en realidad, de momento, estamos muy contentos. Y ahora tenemos que ver si al final el resultado es bueno. Es algo que no sabemos nunca hasta que se despierte. Y tenemos que esperar todavía unos días. Dentro de una semana o un par de semanas sabremos las respuestas. España. Ayer, Ilena Green, de 19 años, se sometió a una operación para salvarle la vida y fusionarle la unión entre el cuello y el cráneo. Sin tal operación se le habría dislocado el cuello y la habría matado, ya que padece una enfermedad rara del tejido conjuntivo llamada síndrome de Ehlers-Danlos. Esta mañana sus padres Leticia y Martin han podido visitarla en la UCI. Los médicos son muy cautelosos a la hora de lo que pueden prometer. Esperamos que el dolor de la espalda, después de empeorar, que es lo que está pasando ahora, mejore mucho más. El pronóstico es bueno, así que ya veremos. Si la cirugía es un éxito, Ilena debería poder levantarse y hasta caminar. Pero por ahora tendrá que permanecer en Barcelona hasta que los cirujanos den el visto bueno para que vuelva a casa. Haywards Heath, Reino Unido. Ya han pasado 12 semanas desde la operación. A los 2 días pude tumbarme boca arriba y me había desaparecido todo el dolor de la espalda, salvo el dolor de la cirugía. Pude levantarme unos días después de eso y pude empezar a caminar. Además, he recuperado la función de la vejiga. Al superar todas las expectativas de los cirujanos, estos dieron el alta a Ilena 12 días después de la operación. Sé que mis cirujanos se quedaron muy sorprendidos de lo rápido que habían remitido algunos de mis síntomas y lo que había mejorado. He podido levantarme más rápido de lo esperado, levantarme del todo. Todas esas cosas aparecieron más rápido de lo que pensaban mis cirujanos. Y prefiero que haya sido así. Desde que volvió de Barcelona, Ilena ha ido dando más y más pasos cada día. Evidentemente, puedo volver a caminar. Puede parecer una tontería para mucha gente, pero si llevas un año sin poder caminar sola, poder levantarte sola aunque sea apoyándote en un bastón o lo que sea, es asombroso y no creo que pueda explicar esa sensación. Antes de la operación, Ilena había perdido la visión y no tenía control de la vejiga, pero ha recuperado ambas funciones, ya que los nervios de la columna vertebral ya no están comprimidos. A pesar de todos los aspectos positivos que ha conllevado la cirugía, Ilena sigue padeciendo muchos otros síntomas del SED. La cirugía no me ha curado la inestabilidad del cuello. Significa que si estornudo o toso no me voy a morir, no me voy a quedar paralítica.
está arreglado. Pero todo lo demás y los problemas intestinales que me ha ocasionado, las dislocaciones y todas esas cosas no han desaparecido y voy a tenerlas el resto de mi vida. No me he curado, aunque estoy mejor, pero seguiré dislocándome. Y no voy a comer ni voy a beber seguramente en toda mi vida, pero no pasa nada porque puedo afrontar esas cosas. He aceptado que este sea mi estado normal. Ilena todavía tiene que tomarse las cosas con calma, pero está decidida a reconducir su vida y tiene pensado volver a las clases en otoño. He recuperado mi vida. He perdido todo un año de mi vida y ahora siento que puedo volver a lo que debería hacer como adolescente. Como un ser humano del siglo XXI, creo que puedo manejarme correctamente y eso es genial.